Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Seguimos con nuestro estudio de Éxodo y vamos a ver el camino equivocado que tomó el pueblo de Dios. Éxodo 34, 32. La desobediencia a Dios en la vida de sus hijos siempre va a traer consecuencias consigo. La necesidad de disciplina no permite que la vida espiritual progrese, al contrario, impide que alcance la madurez. La historia de Israel ha sido escenario, incidente tras incidente, de una marcada desobediencia. Cuando más esperaban que experimentar la bendición de Dios, vuelven a desobedecer, lo que les acarrea la disciplina divina. Sin embargo, antes de juzgar a la nación de Israel, reconozcamos que entre los cristianos de hoy también se observa una constante desobediencia con todas sus consecuencias. La ley mosaica subraya continuamente que la clave para gozar de la bendición de Dios es la obediencia. Entonces, ¿por qué conformarse con menos? Si tan solo tenemos que confiar en Dios y obedecerle. El Éxodo nos indica que el momento cuando Israel debería haber alcanzado la cumbre espiritual, volvieron a fracasar. Mientras Moisés se encontraba en el monte recibiendo la ley de Dios, los israelitas desobedecieron sus indicaciones, causando de esta manera una demora en el programa divino que él había preparado para ellos. Éxodo 32, la demora. Del 32 al 1:6, lo primero que hacen es desobedecer. Al finalizar los 40 días en que Moisés permaneció en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se impacientó. En lugar de esperarle, decidieron hacer sus propios dioses. Aunque Dios le había dicho que no hicieran imagen para representarle, los israelitas construyeron el becerro de oro. Al igual que los demás pueblos paganos, Israel quería un Dios visible. Imitaron el patrón que era reconocido por todo el mundo, pero desobedecieron a Dios. Le atribuyeron a esta imagen el milagro de Éxodo. Le agradecían el haberle sacado de Egipto. Aún se atrevieron a llamarlo Jehová a pesar de adorarle a su madera. Israel hizo un becerro de oro que llamaron Jehová. La intercesión. 32 del 7 al 14. Estando Moisés aún en el monte, Dios le informó lo que su pueblo había hecho. Amenazó con destruirlos. Causa de esta manifiesta desobediencia, el pueblo desobedece y Dios dice que los va a destruir. Le ofreció entonces a Moisés comenzar un pueblo nuevo y hacer una nación de sus descendientes. Moisés rechazó esta propuesta e inmediatamente intercedió por el pueblo de Israel. 32, 11, 14. Uno de los argumentos utilizados por Moisés al interceder delante de Dios es que los egipcios podían malinterpretar el programa divino. Le recordó su promesa de ser fiel a Israel. En base a esta intervención de Moisés, Dios volvió a restablecer la comunión con su pueblo. Pensemos un rato, si Dios le hubiera hecho a usted esta oferta, ¿cómo hubiera respondido? ¿Habría aceptado la oferta? ¿Qué habría de malo en aceptarla? ¿Le habría beneficiado la obra de Dios? ¿Qué enseñanzas debemos aprender nosotros de este diálogo entre Moisés y Dios? ¿Cuáles características de la persona de Moisés deberíamos imitar? Un juicio que se desencadena. 32, 15 al 35. Aunque Dios estuvo dispuesto a perdonar a Israel y a cumplir con los pactos que había hecho con ellos, tuvo que castigar primero a los que habían desobedecido. Moisés regresa a la montaña y contempló con tristeza aquella escena. Conforme se fue dando cuenta de lo que había ocurrido. Moisés se molesta, con justa razón, mi querido hermano. A la vez que se llena de tristeza, arrojó las tablas de la ley, rompiéndolas en el mismo acto. Es posible que esta acción de Moisés hubiera sido con el propósito de proteger al pueblo, ya que la ley escrita en las tablas podría haber sido como base de condenación de sus conductas. Moisés destruyó además el becerro de oro que ellos habían hecho. 32, 15, 20. Cuando Moisés le pidió una explicación a Aarón de los acontecimientos y en cuanto a su participación con el pecado del pueblo, éste intentó disculparse. En primer lugar,
culpó al pueblo de haberle obligado a hacerlo. En segundo lugar, trató de negar su participación en la hechura del becerro. Dijo que había sido un observador a quien le entregaron el becerro mismo, que puso a fundir. Si de ellos hubiera resultado un ídolo, había sido por cuenta propia. 32, 21, 24. Aarón culpa al pueblo, culpa al becerro de Jehová, no reconoce su propio pecado. Ahora pensemos y analicemos un poco. Parece que Aarón tenía la idea de que Jehová probaría el acto de la imagen que saliera del fuego llevando su nombre. El problema consistía en que el milagro contradecía la revelación directa de las normas divinas. Muchas personas hoy en día creen en revelaciones que se apoyan por visiones o milagros espectaculares. Podemos estar seguros de que cualquier revelación de esta índole que no conforma a la revelación de la Biblia no es de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta frente a tales revelaciones? Considera Deuteronomio 13, 1 al 5. A la luz de esta discusión, ¿cómo se aplica a nuestra vida hoy en día esta enseñanza? Moisés volvió su atención nuevamente al pueblo de Israel. Al observar su conducta desenfrenada, reunió a todos los fieles de Jehová para eliminar a quienes participaron en la fiesta dedicada al ídolo. 32, 25, 29. Su mayor inquietud era el testimonio que se estaba dando ante las naciones paganas que lo rodeaban. Moisés invitó a los levitas a recorrer el campamento y dar muertes a quienes adoraron al becerro de oro. De esta manera murieron casi 3,000 israelitas a causa de su desobediencia. Al día siguiente, Moisés intercedió delante de Jehová en favor del pueblo. Estaba dispuesto a ser borrado del libro de Dios con tal de ayudar a su pueblo. No obstante, esta relación era todo lo contrario de lo que Dios había ofrecido al principio. Jehová prometió dar muerte al culpable, pero preservar su nación. Así que vino una plaga que invadió a los israelitas como castigo de su idolatría. Frente a una situación semejante, ¿qué harías tú? ¿Cómo habrías respondido nosotros? ¿Habríamos intercedido por un pueblo tan rebelde e incrédulo? ¿Qué debemos aprender de la actitud de Moisés para con el pueblo de Dios? Por último, la restauración. La amenaza de separación 33:1-6. Dios comenzó de nuevo su plan de llevar a los israelitas a la tierra prometida que le había prometido. Les indicó que se volvieran a poner en marcha. En adelante sería su ángel el que iría delante de ellos para darle la tierra. Jehová ya no iría en medio de ellos debido a la rebeldía que había mostrado. En caso de acompañarles, había tenido que destruirlo por su pecado. Esta noticia causó gran pena y duelo entre los israelitas. Ya no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Promesa de su presencia, 33 del 7 al 17. En esta circunstancia, poco tiempo después de la noticia, Moisés volvió a dirigirse a Dios en la forma acostumbrada. En esta ocasión, Moisés expresó su preocupación ante Jehová. 33, 12, 16. Comenzó por decir que le incomodaba la idea de que este nuevo enviado fuera en medio de ellos. La reacción de su pueblo hasta entonces había sido directamente como Jehová mismo, y Moisés deseaba que este tipo de reacción continuara. Él apeló entonces en base a una relación personal con Dios y en base a una relación especial de él hacia su pueblo. La perspectiva de que fuera la presencia de Jehová que iría con el pueblo motivó una declaración concluyente y dramática. Él tampoco iría, a menos de que Jehová fuera en medio de ellos. Él era un siervo de Dios y ellos su pueblo. Lo único que les distinguía de las demás naciones era precisamente su relación con Jehová y su manifestación entre ellos. Finalmente, Dios respondió a esta apelación con la promesa de que iría en medio de ellos, aunque solo por causa de Moisés. Deuteronomio 33, 17. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Eso también debemos pensar nosotros. Si la presencia de Dios
no está con nosotros, es mejor que nos quedemos. La revelación especial de Moisés, 33, 18, 23. Moisés hizo una petición más a Dios. Aunque había hablado cara a cara con él, en verdad nunca le había visto en toda la plenitud de su gloria. Quería conocerle completamente. El Señor le advirtió que una revelación completa de su gloria lo consumiría. Sin embargo, accedió parcialmente a la petición. Le concedió una revelación limitada. La mano de Dios iba a proteger a Moisés y le revelaría su gloria, pero no le concedería una revelación Pensemos, mis queridos hermanos. Es notorio que el hombre que mejor había conocido a Dios por haberle sostenido una relación cara a cara haya tenido este deseo profundo de conocerlo mejor. Este deseo ha sido característico de todo varón de Dios a lo largo de la historia. David describió su sed de conocer al Señor en el Salmo 42, 1-2, como la sed del siervo que anhela acercarse al río para beber. Pablo también expresó el deseo de conocerlo en Filipenses 3, del 7 al 10. ¿Quién nos enseña el ejemplo de estos grandes varones de Dios? ¿Qué debemos anhelar nosotros? ¿Qué pasos específicos podría dar para gozar de esta comunión hoy? Piensa, mi querido hermano, la sed de conocer mejor a Dios es la señal distintiva del varón de Dios, la confirmación del pacto. Una vez resuelto el problema de la desobediencia de Israel y de haber recibido la promesa de Dios de acompañarle nuevamente en su marcha, Dios confirmó su pacto. Moisés preparó una nueva tabla de piedra en las cuales se escribió la ley de Dios. Moisés quedó impresionado ante la misericordia y la fidelidad de Dios al ver de nuevo la manifestación de la presencia de Jehová y la restauración de sus promesas y la ley para su pueblo. Moisés permaneció otros 40 días en la cumbre del monte Sinai mientras escribía la ley y quedaba plasmada la palabra del pacto. 34, 1-28. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro tenía un resplandor. Quienes lo vieron se atemorizaron. Después de comunicar las instrucciones del pueblo, Moisés se cubrió la cara con un velo. El apóstol Pablo indica que el propósito del velo era para que no se percataran de que el reflejo de la gloria de Dios se iba desvaneciendo a medida que Moisés caminaba entre ellos. La revelación de gloria de Dios reflejado en el rostro de Moisés es el resultado de su comunicación con Dios. Impresionó a los israelitas, pero nosotros también podemos tener esa gloria, podemos comunicarnos directamente con nuestro Padre Celestial. Analiza. Este pasaje nos muestra la severidad de las consecuencias de la rebelión en contra de las disposiciones de Dios para proteger a todo el pueblo de la destrucción. Moisés intervino y Dios solo juzgó a quienes estaban directamente involucrados. No se puede juzgar con Dios que creó el universo y salir ileso. A pesar de toda la misericordia de Dios se manifestó hacia su pueblo mediante la restauración de su comunión con ellos. De cualquier manera, Dios le perdonó su pecado y volvió a confirmar su promesa. Volvió a darle sus normas divinas para que pudiera tener acceso a su bendición. ¿Qué enseñanza podemos desprender de la experiencia de Israel en esta ocasión? ¿Cuál es el impacto que causa en su propia vida? ¿Cuál debe ser ahora su actitud hacia los más maltratados de Dios? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, que seas siempre tú ayudándonos y guiándonos, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos acompañe. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Oh Dios eterno, yo te pido, Señor, en este momento, Padre Celestial, que te obedezcamos, Señor, sin ningún desvío. Te pido, Padre Celestial, que nos perdones, que nos ayudes y que cada día tu amor, tu presencia, tu misericordia esté con nosotros. Límpianos de cada pecado como lo hiciste con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque quedamos blancos como la grama.
Crea en nosotros un espíritu que te busque, Señor, y que quien siempre, Padre Celestial, quiere estar en ti. Que la bendición del Todopoderoso, mi querido hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo. Amén, amén. Dios te bendiga.